Elian revisó la ubicación de las bolsas de aroma en el vestíbulo y se aseguró de que impregnaran el lugar para disuadir a los goblins. Luego colocó otra en la parte trasera, cerca del comedor, por si necesitaban retirarse. Dificultar que los goblins detectaran su rastro facilitaría la emboscada. Cuantos más pudieran eliminar antes de que la tribu notara que algo andaba mal, mejor. ¡Vienen directo hacia ustedes! ¿Quizás pueden olerlos? Preguntó Aucan unos minutos después, mientras observaba a los goblins dirigirse directamente hacia el centro del pueblo, junto al edificio del gobierno donde Elian y Sandra se escondían. «Gracias, nos encargamos. Sandra, súbete a ese escritorio y abre la ventana que está sobre ti. Puedes lanzar misiles mágicos desde ahí, ¿verdad? Eso debería darte un mejor ángulo sobre los goblins que vienen hacia la plaza central. Voy a salir y a cerrar la puerta detrás de mí para poder atacarlos como se debe», susurró Elian. A Sandra no le convencía el plan, pero si iban a pelear contra los goblins, era mejor que alguien desviara su atención. Si Elian se quedaba dentro del edificio, no podrían hacerlo. En cambio, si él salía y el olor de ella quedaba bloqueado para los goblins mientras atacaba, la estrategia podría funcionar y permitirles eliminar a la mayoría con poco riesgo. El verdadero peligro era el agotamiento por lanzar múltiples hechizos, aunque contenían sus poderes para evitar el costo exponencial de maná al acercarse a sus límites. Su resistencia no era infinita. Ni siquiera Aucan podía cazar toda la noche sin descanso. Simplemente no estaba en su naturaleza. La prioridad de Sandra era modificar sus flechas mágicas. Normalmente eran lanzas de magia brillante, pero esa noche no debían brillar para no delatar su posición. Los primeros goblins llegaron en pareja, moviéndose sigilosamente por las calles en busca de algo que nunca encontrarían, ya que el desgarre de Elian los destrozó a ambos al mismo tiempo. Sus cuerpos cayeron en un arbusto al costado del camino, junto al edificio que le servía de escondite, y Elian volvió a esperar. El olor a sangre de goblin sin duda atraería a otros hacia él, que era precisamente lo que quería en ese momento. Estaban esparcidos por el pueblo, así que no llegarían en grupo, pero si llegaban de a pocos, no serían rivales para él y Sandra. Dado su físico, Elian estaba bastante seguro de que podría encargarse de 1 o 2 goblins a la vez sin usar sus habilidades. Pero existía el riesgo de que lo hirieran, y ninguno de los dos conocía técnicas de curación. Elian escuchó el crujido de una rama, a pesar de que no había viento en la niebla, y se giró para encontrar a otro trío de goblins que intentaba sorprenderlo. Un rayo de luz tenue golpeó a uno en la espalda y le abrió un agujero en el pecho, antes de que Elian destrozara a los otros dos con desgarre. Incluso a un cuarto de su poder, con un esfuerzo casi nulo para su cuerpo y energía, los 4 rayos de luz aniquilaron a los goblins con facilidad. Podían ser fuertes para su tamaño, pero sus cuerpos eran frágiles y su piel no era rival para sus ataques. En el cielo, Aucan se había percatado de lo mismo. Usó solo el mínimo poder necesario para eliminar a sus objetivos por todo el pueblo, ahorrando todo lo que podía para más tarde. Elian siempre le daba una recompensa por un buen trabajo, y tendría que ser excelente si lograba resistir hasta que todos los goblins fueran eliminados. A diferencia de Elian, que simplemente luchaba donde estaba, Aucan había comenzado su batalla en el lado del pueblo que estaba a favor del viento. De esa manera, el olor a sangre de goblin sería arrastrado hacia las áreas que ya había despejado, en lugar de esparcirse por el resto del pueblo, como sucedía con las bajas que causaba Elian. No es que los goblins estuvieran muy preocupados. La mayoría seguía concentrada en cargar grandes bolsas con cosas de las casas, y Aucan solo tenía que esperar a que salieran para matarlos. Pero a medida que se movían por las casas y dejaban de oír a sus compañeros, comenzaron a inquietarse, lo que provocó que más de ellos se movieran hacia el olor a sangre. ¡Vienen más! ¡Pueden oler la pelea!, advirtió Aucan mientras eliminaba a un goblin y a un ratón de tierra al mismo tiempo. Probablemente Elian no le había prohibido comerse a sus presas. Al menos Aucan no recordaba que lo hubiera hecho.
así que se comió felizmente el ratón antes de buscar más goblins. Era una buena noche. Había trabajo, pero también había ratones y la promesa de recompensas más tarde. Quizás incluso podría convencer a Elian de que le diera un frasco entero de ese jugo de sangre que era tan bueno para su fuerza. Sandra golpeó el alféizar de la ventana para llamar la atención de Elian y señaló a través de la niebla hacia un grupo de 4 goblins que intentaban acercárseles sigilosamente. Era un esfuerzo inútil, ya que su vista no era buena y, a través de la niebla, Elian podía ver mucho más lejos que ellos. Se estaban guiando por el olor a sangre, pero como ni Elian ni el edificio donde se escondía Sandra desprendían olor alguno, terminaron en el lado equivocado de la plaza, completamente al descubierto. El hechizo de Sandra eliminó a 2 de ellos antes de que siquiera se dieran cuenta de que estaban en peligro. Elian estaba a punto de atacar cuando el instinto le gritó que se moviera. Dio un paso al costado mientras giraba, esquivando por poco un dardo disparado desde una cerbatana de goblin. Usando toda su fuerza, su ataque desgarre mató a la criatura y a 3 de sus compañeros al mismo tiempo, cortándolos en pedazos que cayeron sobre el césped. Sandra eliminó a los otros goblins al otro lado del parque, y Elian le levantó el pulgar en señal de aprobación. Tendría que tener mucho cuidado con esos dardos por si contenían algún tipo de veneno. Los dardos en sí no parecían letales, así que el verdadero peligro era el veneno. Eso los convertía en su mayor preocupación en la creciente oscuridad.